La lección de hoy se llama La importancia de lo muy poco, de lo muy poco. Di conmigo, muy poco. Mira, cuando Dios creó todas las cosas, y leemos en Génesis cómo fue la historia de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, Dios dice 6 veces que lo que había creado era bueno. O sea, Dios veía cuando creó las plantas, cuando creó las estrellas, cuando creó los animales y todo lo que Dios creaba, Dios decía, es bueno. ¿Por qué? Pues porque Dios lo creó con una minuciosidad, con un detalle exquisito, y todo tenía una función y todo tenía un propósito, porque tenemos un Dios que le gusta hacer bien las cosas. Dios no hace chapuzas, no es chapucero. Dios hace todo pues con un detalle, yo digo que Dios es como minimalista. Dios se fija hasta en las cositas más pequeñas, ¿no? Y estaba haciendo un poquito un repaso de, por ejemplo, nuestro cuerpo humano. Tú sabes que nuestro ojo es capaz de distinguir 10 millones de colores y tonalidades distintas. Es impresionante, 10 millones de colores. Las mejores cámaras del mercado tienen unos 30 megapíxeles de definición. ¿Sabes cuántos megapíxeles tiene un ojo? El equivalente de un ojo, 500 megapíxeles. O sea, una precisión impresionante. No sé si sabías que cuando el ojo humano está a la luz natural, pues bueno, ve mejor, pero cuando está en oscuridad, la retina segrega una proteína que hace que el ojo se vuelva mucho más fotosensible, hasta 600 veces más puede captar luz en medio de la oscuridad. El ojo se adapta de una manera asombrosa. Nuestro cerebro tiene 86,000 millones de neuronas. O sea que si suspendes algo no es por falta de neuronas. Si has cateado un examen, no, es porque no estudiaste, no es porque te falten neuronas. 86,000 millones de neuronas, es algo espectacular. En un cerebro que pesa menos de 1,5 kilos, el cerebro de un adulto. Dicen los médicos que el cerebro de los hombres pesa un poquito más que el de las mujeres, porque somos un poco más cabezones. Un cerebro envía señales eléctricas a 400 kilómetros por hora. Cuando dormimos, nuestro cerebro sigue activo. El último ordenador que yo me compré, mi portátil, tiene capacidad para 1 tera de almacenaje de fotos, documentos, etcétera. Nuestro cerebro tiene una capacidad de almacenar información equivalente a 100 terabytes. Imagínate. Y yo tengo en ese ordenador mío todas las fotos de los niños cuando nacieron, cuando jugaban con la bicicleta, un montón de vídeos de eventos de la familia, fotos de muchos años, de la iglesia, de todo, y todavía no he llenado 1 tera de información, y nuestro cerebro tiene capacidad para 100 terabytes de información. ¿Tú sabías que en 5 minutos tus riñones son capaces de filtrar toda la sangre del cuerpo? En 5 minutos son capaces de depurar toda la sangre de nuestro cuerpo. No sé si lo sabías, pero en el rato que vamos a estar aquí, en este segundo que está pasando, dice que nuestro cuerpo humano puede producir 25 millones de células nuevas. Eso es algo asombroso. Qué capacidad de regeneración de nuestro cuerpo. Y todo eso lo hizo Dios. Y Dios dijo, es bueno lo que he hecho. No sé si sabías, pero tu pie tiene 52 huesos. 52. No es, oye, ahí la tibia y el peroné. No, tiene 52 huesos. Claro, tiene lógica, porque Dios sabía que con nuestros pies tenemos que caminar y tiene que ser la parte más adaptable al terreno de todo nuestro cuerpo. 52 huesos. A veces te rompes el más pequeñito y ya te tienen que escayolar durante un mes. Mira,
cuando un bebé está formándose en el vientre de su mamá, en 8 semanas ya se ha formado el corazón. Ya el corazón, entre 8 y 12 semanas, está empezando a circular sangre por dentro de ese cuerpecito. De la nada, de 2 células que se juntaron. Imagínate qué capacidad formativa, qué capacidad de multiplicación hizo Dios dentro de nosotros. Dios, cuando creó las especies vegetales, creó más de 400,000 especies de plantas y hongos diferentes. Creó más de 1,5 millones de especies animales diferentes. 1,5 millones, qué locura, ¿verdad? Entonces sí le puedes decir al que tienes a tu lado, tú eres único. Dios te hizo con un detalle asombroso. Sabes que cada ser humano es irrepetible. Tenemos un ADN único, una huella de nuestro iris en el ojo es única, nuestras huellas dactilares son únicas. Hay tantos rasgos de nosotros solo en lo físico que nos hacen ser únicos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con tanto detalle que no hay 2 iguales. Eso es como cuando vas a comprar una obra de arte que la ha hecho el artista y no hace 2 jarrones iguales, porque son hechos a mano, no son hechos con una máquina que reproduce el mismo modelo todo el tiempo. Entonces dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo quiero que te quedes con esta idea. Dios hace cosas con mucho detalle. Dios hace cosas que cuando tú profundizas en la obra de Dios te das cuenta que Dios ha pensado en todo, absolutamente en todos los detalles. Dice en Corintios que ningún miembro de nuestro cuerpo, aun los que parecen menos decorosos o los que parece que tienen menos valor, ninguno sobra en un cuerpo, y también hablando de la iglesia, ¿no? Porque nos compara con la iglesia, con el cuerpo. Entonces yo quiero hablarte hoy de 4 ejemplos de medidas pequeñas que nos da la palabra de Dios, pero que son muy importantes. Y luego vamos a entender por qué estamos hablando de estas cosas que parecen poco, lo muy poco, perdón, pero que para Dios sí tienen una importancia relevante y nos advierte de la importancia que tienen esas cosas que son poco. Dice en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Para los que toman notas, Cantar de los Cantares, versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dios no le dice al pueblo de Israel, oye, vigila que no entre un elefante en tu huerto y te rompa todas las lechugas y toda la plantación y todo el trigo. No, dice, vigila de las zorras pequeñas, esas que no se ven fácilmente, que se cuelan por cualquier agujerito, por cualquier resquicio que hay en el vallado. Se cuelan esas zorras pequeñas, que son como gatos literalmente, y hacen un gran destrozo. Una zorra pequeña puede arruinar toda una cosecha. Dice en Lucas 16:10, hablando en la parábola de los talentos, la conclusión de la parábola, dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mira cómo piensa Dios. Dios no dice, le voy a dar a una persona 1,000,000 de euros a ver si es fiel manejando una cantidad tan grande y entonces le voy a dar muchísimo más. Dios no piensa de esa manera. Dios te da una cantidad pequeña acorde a tu capacidad actual. Y entonces Dios te da un salario y te dice, bueno, mira, vamos a darle un salario de 800, de 1,000, de 1,500 euros, de 2,000 euros, de acuerdo a tu capacidad. Y Dios dice, voy a ver si es fiel en lo muy poco, porque Dios sabe que una persona que en lo muy poco es fiel, cuando se le dé más, también va a ser fiel. Entonces,
joven que estás aquí y te dan una paguita de 10, 15, 20 euros a la semana o al mes y tú dices, esto es muy poco. Bueno, Dios te está animando hoy a que seas fiel en lo muy poco para que Él, Dios, que es el que tiene la capacidad de generar la riqueza, te vea fiel en lo muy poco y te pueda dar más aún. Y dice también el versículo, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios dice, cuando tienes algo que te parece poca cosa, cuando tienes algo que parece que nadie le da valor, no, es que tengo un contrato, pero eso es temporal, es que trabajo pocas horas, es que tengo pocos ingresos, es que yo no manejo mucho. Bueno, Dios dice, el que es fiel en lo muy poco va a ser promovido para tener más. Y el que es injusto en lo muy poco, Dios dice, pues ahí se va a quedar. Porque si le doy más, lo estropeo. Porque es injusto, es infiel, lo va a derrochar, lo va a malgastar. Si Dios te da un hijo y tú dices, ay, es que el otro tiene 3 hijos. Bueno, pues ese hijo es lo muy poco para ti. Sé fiel, sé fiel. Dice en Isaías 30:13, por tanto, este es otro ejemplo de esas 4 medidas pequeñas. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Si nosotros nos pudiéramos fijar en algunas partes de este local, podríamos ver algunas grietas que están empezando a aparecer en algunos sitios, sobre todo en la entrada de aquí arriba, cuando entramos al hall, al recibidor, uno puede ver una grieta en mitad de la pared. Si no hacemos nada con esa grieta, en unos años eso puede suponer una ruina grande. ¿Y qué nos está diciendo el versículo? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que a veces vemos cosas que son aparentemente inofensivas en nuestra vida y no les damos la importancia que tienen, porque de momento se ven como pequeñas grietas. No parece que se va a caer el edificio, hay tiempo, todavía no pasa nada, no es grave, pero Dios dice, ojo, porque las grietas pequeñas más adelante van a acabar siendo un problema ruinoso en tu vida. Quizá tú hoy tienes una deuda de 1,000 euros y dices, no, 1,000 euros no es mucho, yo en cualquier momento me la quito de encima esa deuda, pero como consideras que no es relevante, ahí la tienes aparcada y no le haces frente a esa deuda. Quizá tienes un temor y ese temor es una pequeña grieta en tu vida y tú dices, bueno, solo es uno y no es con todas las cosas, solo es cuando me va a hablar mi jefe o solo es cuando tengo que enfrentar un problema y tú dices, bueno, como es una grieta pequeña en mi vida, no le hago mucho caso todavía. Y lo que nos está diciendo la Biblia, ojo, esas pequeñas cosas, esos detalles pueden ser relevantes, ¿sí? Quizá tú dices, oye, tengo un problema con el alcohol, pero es muy pequeño porque yo solo bebo cuando hay cumpleaños en la familia y sí es verdad que a veces me paso, pero bueno, eso es una pequeña grieta. Yo no estoy todos los días en los bares, yo no me emborracho a todas horas, yo no soy inclinado al alcohol. Ojo, porque una pequeña grieta el día de mañana puede ser una adicción. Dice en Gálatas 5:9, el cuarto ejemplo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa, porque hoy vamos a hablar de la levadura. Y el apóstol Pablo, 2 veces en Corintios y en Gálatas, él nos dice, un poquito de levadura es peligroso, puede acabar afectando a toda tu vida. Y lo que parece un pecado aislado, en un área aislada de tu vida, de repente puede saltar la valla y empezar a contaminarlo todo. Por eso hay que prestar atención a esos detalles pequeños, de la misma manera que Dios le prestó atención a cada detalle de nuestra formación y de nuestra creación. Hace muchos años, mi padre, que en paz descanse, tenía una llaga en la lengua
y todo parecía una llaguita de esas que uno se hace cuando se muerde un poco la lengua y le sale una heridita y parece que esa herida empieza a molestar, y cuando uno toma limón o cosas ácidas, vinagre, y es como que escuece mucho y no le dio mucha importancia. Pensó que en una semana se le pasaría, pero resulta que esa llaguita en el lateral de su lengua empezó a crecer, empezó a molestar cada vez más. No se curaba, no se quitaba, sino que cada vez iba poco a poco en más aumento, hasta que decidió ir al médico. Ya no fue solo a la farmacia a por un enjuague que le curara cualquier infección que podía tener en esa llaguita, ya fue al médico porque la cosa empezaba a ser preocupante. Y cuando fue al médico y le hicieron unas pruebas, le dijeron: señor Villanueva, usted tiene un tumor en la lengua. Bueno, ¿y cuál es el remedio? Tenemos que operar, hay que operar, esto es algo pequeño, es mejor operar ahora. Y porque si lo dejamos, eso puede crecer y perder usted toda la lengua. Bueno, y lo operaron. Y la sorpresa de los médicos fue que al operarlo, eso que parecía como una verruguita en la lengua, resulta que hacia adentro tenía mucha carne infectada y le tuvieron que extraer un buen pedazo. Fue una operación un poco traumática. Yo recuerdo haber ido a ver a mi padre al hospital allí en Madrid y estar todo vendado, no podía hablar, no podía tragar, estaba muy molesto después de la operación porque la intervención fue mucho mayor de lo que parecía. Ahora, si en una primera instancia se hubiera sabido que eso era un tumor incipiente y se hubiera extirpado en ese momento, seguramente el daño hubiera sido mucho menor. Y eso nos habla de la importancia de prestar atención a las cosas que amenazan nuestra vida, pero que parecen poca cosa. Por ejemplo, los padres que estáis aquí y tenéis hijos pequeños, necesitáis poner límites fuertes. Los límites más fuertes para los hijos se tienen que poner cuando ellos son pequeños. Porque, ¿qué ocurre? Con los niños pequeños nos ocurre que cuando vemos en ellos una desobediencia o una mala actitud, como son niños pequeños, pensamos que eso que ha hecho también es pequeño, no es importante, ya se corregirá cuando sea más mayor, cuando entienda más cosas de la vida, cuando crezca y madure, ya se corregirá. Y resulta que no, porque es como un árbol que cuando lo plantas queda un poquito torcido, y eso cuando el árbol crece es un problema porque se acaba ¡pum!, cayendo sobre las personas. Entonces los hijos pequeños necesitan límites muy fuertes, pero el pensamiento general es al revés. No, cuando mi hijo sea más mayor ya le iré poniendo límites más fuertes. No, cuando tu hijo sea mayor ya no va a querer ningún límite, porque de pequeño las cosas pequeñas, las cosas que parecían insignificantes, que hasta te hacían gracia, resulta que era entonces cuando tenías que intervenir. Si un niño con 7 años contesta con chulería a sus papás, ¿qué va a hacer cuando tenga 16? Si un niño con 5 años hace un baile sensual y a ti te parece gracioso, ¿qué hará cuando tenga 17? ¿Qué esperas que va a hacer? Evidentemente ya va a ser muy tarde para corregirlo. Si un niño con menos de 16 años, tú le das un teléfono móvil, ¿qué esperas que va a ocurrir en su cerebro, en sus hábitos, en su forma de entender la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando son pequeños y hacen pequeñas cosas es cuando hay que actuar más fuertemente. Si un niño no atiende a la voz de sus padres, ¿cómo esperas que el día de mañana le crea a Dios en su palabra? Que esa es la voz de Dios, su propia palabra. Es imposible. Por eso es tan importante, y no es una escuela para padres esto, pero quiero aprovechar para deciros, padres, vuestros hijos tienen que aprender obediencia ahora que son pequeños. Si tú quieres que el día de mañana obedezca a Dios. Si no te obedece a ti, a quien ve, ¿cómo va a obedecer a Dios a quien no ve?
las cosas más fuertes, el sello más fuerte, la impresión más fuerte para nuestros hijos tiene que ser cuando son pequeños. Entonces, vámonos a Levítico capítulo 23, porque allí está descrita la instrucción de Dios que le dio al pueblo de Israel para la fiesta de los panes sin levadura. Quiero recordaros que estamos inmersos, como nos recuerda este cartel que han preparado el equipo de decoración, en las fiestas solemnes de Dios, y añadimos nosotros de la primavera, porque siempre se producen estas fiestas en la primavera. Ahí falta una por poner abajo del todo, que sería la fiesta de Pentecostés. Y en Levítico capítulo 23 nos habla el Señor precisamente de estas fiestas. En el versículo 5 al 7 dice, en el mes primero. Claro, alguno dirá, pero estamos en abril, que es el mes cuarto. Bueno, bíblicamente el mes primero era el mes de Nisan, también se le conoce con el mes de Abib, que es parecido a abril, pero no tiene nada que ver. Abib o Nisan, bíblicamente era el primer mes del mes. Del año. No quiero hoy entretenerme mucho en explicar esto, pero la forma de contar el tiempo en la Biblia no se parece a la forma en que hoy nosotros contamos el tiempo. En la Biblia los días empiezan aproximadamente a las 6 de la tarde, dice la Biblia, cuando cae el sol y se ve la primera estrella en el cielo de la noche, es cuando comienza bíblicamente un día hasta las 6 de la tarde del día siguiente. No comienzan a las 12 de la noche como en nuestro calendario. Los meses de la Biblia son meses lunares, tienen 30 días, no tienen 31 ni 28, todos tienen 30 días. No hay un mes de febrero bisiesto cada no sé cuántos años, pero sí se añade un mes completo más en el año cada X tiempo que no voy a explicar ahora. Digamos que los meses bíblicamente en la Biblia son 12 de 30 días cada uno, y los días se cuentan de sol a sol, de 6 de la tarde aproximadamente a 6 de la tarde del día siguiente. Entonces dice, en el mes primero, que es este que estamos viviendo ahora, abril en nuestro calendario, este año corresponde con el mes primero de la Biblia. Y dice, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Es decir, aquello que vivieron los israelitas en el Éxodo cuando estaban saliendo de Egipto y Dios les mandó sacrificar un cordero por familia. Lo estuvimos estudiando el miércoles en el devocional, y les dijo, con la sangre del cordero tenéis que untar los postes y el dintel de las puertas de vuestras casas, para que la última plaga que iba a venir sobre los egipcios, que era la muerte de los primogénitos, no afecte y no toque a los primogénitos de Israel. Y la señal era esa: tenían que sacrificar un cordero cada familia y con la sangre untar la puerta. El ángel exterminador, cuando veía esa señal, pasaba por alto. Eso significa Pascua. Pascua en hebreo es Pesaj y significa pasar por alto, pasar de largo. Muy bien, dice, Pascua es a Yahweh. A los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente de la Pascua, comienza la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día es una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, es decir, es un sabbat. Es una santa convocación y ningún trabajo. Significa que será un día de fiesta en todos los sentidos, no se iba a trabajar, etcétera, etcétera. También nos señala, si siguiéramos leyendo, habla de que en esa semana, en esos 7 días de panes sin levadura, necesariamente tiene que haber un día sábado, un día que los judíos era el día Sabbat, el día de descanso semanal, que se produce todas las semanas del año. Bueno, había una instrucción ahí mismo que les dice que el día después del día de descanso, es decir, siempre va a ser un domingo nuestro, ellos tenían que ofrecer una gavilla con los primeros frutos de la cebada, ¿sí? No del trigo, de la cebada. El trigo
Esos primeros frutos de trigo se ofrecían coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, 50 días después. Y quiero que nos ubiquemos un poquito en todo esto porque esto nos ayuda a entender. Jesús murió exactamente a la hora en la que se sacrificaba el Cordero de Pascua. En aquel año donde murió Jesús, eso tuvo que haber sido un miércoles. Un miércoles, nada de jueves santo ni viernes santo, un miércoles. ¿Por qué? Porque sabemos que él tenía que estar en la tumba, muerto, 3 días y 3 noches. Y para que esas cuentas se cumplieran y encajaran, y sabemos que cuando llegaron un domingo temprano por la mañana, las mujeres a embalsamar el cuerpo, ya vieron que no estaba el cuerpo allí. No quiere decir que resucitó el domingo por la mañana, resucitó antes. No sabemos la hora, la Biblia no nos dice la hora, pero tuvo que haber sido al cumplirse mínimo 72 horas desde su muerte. Sabemos que murió un día a las 3 de la tarde, lo dicen los evangelios, la hora novena es la hora de las 3 de la tarde. Y entonces fue un miércoles hasta el jueves, un día, hasta el viernes, otro día, hasta el sábado a las 3 de la tarde, otro día. Pero sabemos que él no iba a resucitar en un sabbat, porque el sabbat es un día de descanso. Entonces tuvo que haber resucitado en algún momento de la noche, de la tarde-noche del sábado, o quizá ya el domingo de madrugada, no sabemos. La Biblia no nos lo aclara, quiere decir que para Dios ese detalle no es relevante. Lo que sí sabemos es que él murió en la fiesta de Pascua, fue sepultado durante la fiesta de los panes sin levadura, resucitó exactamente el día en que se ofrecía la gavilla de los primeros frutos, y esto es muy asombroso porque él cumplió entonces con su primera venida. Todos los acontecimientos de Jesús estaban encajados en las fiestas solemnes de la primavera. Sabemos, porque nos cuenta el libro de los Hechos, que en Pentecostés, para los judíos no se llamaba Pentecostés, se llamaba Shavuot, en hebreo quiere decir semanas, porque eran 7 semanas cumplidas, 7 por 7, 49, dice con 7 semanas cumplidas, al día 50, vendría el Pentecostés. Por eso el Pentecostés también siempre cae en un domingo. Entonces, lo interesante es que si hoy fuera el año en que Jesús hubiera muerto en la cruz, hoy domingo, este domingo en concreto sería el domingo en el que Él habría resucitado. Pero no fue este año, fue hace 2000 y poco de años. Pero lo más maravilloso, el detalle de Dios, una vez más, es que Dios hizo encajar el cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Acuérdate que Jesús vino para cumplir toda la palabra, ¿verdad? Él vino a cumplir, para que se cumpliera en Él todo lo que estaba escrito. Y las fiestas solemnes de Dios que están en Levítico 23, todas ellas eran fiestas proféticas, eran una sombra de lo que había de venir, de lo verdadero, eran como un ensayo para cuando realmente llegara el Mesías. Y los judíos, los hebreos, estuvieron miles de años practicando esas fiestas como un entrenamiento, como un ensayo. Qué pena que cuando vino el Mesías, ellos no supieron reconocerlo, a pesar de todas las señales que él estaba dando. Cuando él aparece y Juan el Bautista lo ve, ¿qué dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando un hebreo escuchaba el Cordero de Dios, ellos sabían exactamente que se podía referir al Cordero de Pascua o al Cordero del día de expiación. El día de expiación es una de las fiestas del otoño, también están ahí en Levítico 23. Ellos decían, wow, esto es como que estas conexiones me son familiares. Bueno, el Señor cumplió literalmente y exactamente con su vida, entregando su vida, su muerte y su resurrección y la llegada del Espíritu Santo con esas 4 fiestas de la primavera. Nosotros
si atendemos a lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, claro, estas fiestas para nosotros ya no son proféticas porque ya se han cumplido. Quiere decir que ya no tenemos que sacrificar ningún cordero, no tenemos que hacer nada en ese sentido porque el Señor lo hizo por nosotros. Y dice en 1 Corintios 15, del 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, mira, primicias. Esa palabra primicias es la fiesta que está ahí escrita. Es la fiesta que en Levítico capítulo 23 dice que el día después del día de descanso de la semana de panes sin levadura presentarás la primicia de los primeros frutos de la cebada. Y Jesús, nos dice Pablo, que conocía perfectamente como buen estudioso de la ley de Moisés, dice, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán, en el pecado de Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién es el primero siempre? El Señor. Mira, Dios no te va a pedir nada que Jesús no haya hecho primero. Si Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme, Él lo hizo. Si Jesús dice, muere a ti mismo, Él lo hizo. Si Jesús te promete resucitarte, Él ya resucitó. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es asombroso el detalle con el que Dios cumple todas esas fiestas proféticas con la primera venida de nuestro Señor. Ahora, estamos hablando que en nuestro calendario, el martes pasado fue lo que aquí llama el día 14 del mes primero, el día 14 de Nisan. El martes estábamos celebrando la Pascua, es decir, desde la tarde del lunes a la tarde del martes. Ahora estamos en esa semana de panes sin levadura y es en lo que quiero que nos concentremos ahora y es de lo que va esta predicación. La importancia de lo muy poco. Porque como hemos leído en Gálatas y también nos lo dice Pablo en Corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, cuando el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos, en varias ocasiones Él les dice, cuidaos de la levadura, y habla de 3 levaduras el Señor. La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. 3 levaduras diferentes. Luego vamos a añadir otra más que Pablo nombra en sus cartas. Pero quiero hablarte un poco de los fariseos para que tú puedas entender qué es esa levadura y por qué te tienes que cuidar de ella. Yo digo una cosa, si el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos, ese mensaje no era solo para sus discípulos, era también para ti y para mí. Entonces tenemos que entender qué promovían los fariseos, en qué andaban los fariseos, cuál era el problema de los fariseos y por qué nos tenemos que cuidar de esa levadura. Y lo mismo con los saduceos y con los herodianos. Los fariseos eran lo que podríamos llamar conservadores estrictos, eran hiper religiosos. Cuando estuvimos en el congreso, en el Redil, hace un mes, yo hice una predicación que se llamaba Mata al fariseo. Si tienes un tiempito y no la pudiste escuchar, pues escúchatela, porque ahí di una cantidad grande de indicadores que nos dicen si yo tengo algo de fariseo en mi vida. Y la característica de estos hombres es que ellos se pegaban estrictamente a la ley, no eran partidarios de someterse a los imperios dominantes, que eso está muy bien. En la gran mayoría eran rabinos e intérpretes de la ley. Creían que juntarse con no judíos era contaminarse espiritualmente. Hoy ahí quizá podemos entrar en algún paralelismo con nuestra vida, porque a veces creemos que si vamos a hablar con un no creyente nos vamos a infectar de algo o vamos a quedar manchados de algo.
El apóstol Pablo fue un fariseo destacado. Cuando él conoció al Señor, pues evidentemente tuvo una transformación en su corazón y en su entendimiento de las cosas, pero él fue criado, según dice él mismo, como un estricto fariseo. La actitud de los fariseos era ganarse la vida eterna. Ellos tenían que esforzarse por demostrar a Dios que eran merecedores de la vida eterna. Y ponían la ley, ponían las normas por encima de las personas. De manera que, por ejemplo, el Señor Jesús sanó un leproso un día sábado. Y ellos se enfadaron porque Jesús sanó a un leproso el día sábado. Sanó a un hombre paralítico en día sábado, en día de descanso. Y la ley dice que en el día de descanso no hagas trabajo. Y cuando el Señor sanó al paralítico le dijo, toma tu cama, toma tu lecho, esa camilla en la que estabas tumbado y llévatela. Y entonces los fariseos decían, ay, está llevando una camilla, está trabajando en sábado. En lugar de alabar a Dios por el milagro, ponían el acento en la ley. No les importaba que la persona hubiera sido libre de una enfermedad. Entonces, ellos estaban como muy enfocados en todo lo que era el esfuerzo humano para obtener el favor de Dios, para ser merecedores de que Dios los escuchara, de que Dios los oyera. Eran orgullosos espirituales. Los fariseos, cuando iban a orar, querían que todos los vieran, que todos los escucharan. Ellos, cuando se presentaban a orar, le decían a Dios prácticamente como, Señor, qué suerte tienes de tener un hijo como yo. Imagínate. No eran humildes. No reconocían su pecado. Yo quiero que tú tomes nota de estos conceptos porque el Señor dice, cuidaos de la levadura de los fariseos. El Señor dice, haced lo que ellos predican, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que ellos hacían, lo hacían de cara a la galería, no como con un corazón hacia Dios, sino porque querían destacar entre la gente. Y tenemos que cuidarnos de esa levadura. Cuando servimos en la iglesia, cuando nos toca tener algún tipo de responsabilidad. Los líderes que estáis aquí, los discípulos no son vuestros, son del Señor. Si tú no eres fiel con esos discípulos, no estás siendo fiel con Dios. Si tú no los cuidas y no los amas y no das tu vida por ellos, no lo estás haciendo por Dios, porque no son tus discípulos, son del Señor. Familias que estáis aquí, los hijos que tenéis no son vuestros, son de Dios. Ay, pero yo compro los pañales todos los meses. No importa, son de Dios. Tú eres el instrumento que Dios ha escogido para que cuides, proveas, instruyas, corrijas y generes temor de Dios en ese bebé. Pero no es tuyo, es de Dios. Y te digo una cosa, cuando tú te libras de esa levadura y tú entiendes que todo es de Dios y que todo lo que haces es para Dios, tu alma va a descansar un montón. Todo lo que tú tienes es de Dios, absolutamente todo. El Señor le dijo a sus discípulos, tenéis que cuidaros de esta levadura. Y nosotros también nos tenemos que cuidar de esta levadura. Yo decía en el redil hace un mes, decía, mira, a veces uno se levanta por la mañana y ese día hace su devocional, debería de ser todos los días, pero ese día haces un devocional que tú te conectas con el trono de Dios, tú estás allí sumergido en la presencia de Dios y haces un devocional rico y lees la Biblia y entiendes cosas y ese día sales de casa con la sensación de que mereces que Dios te bendiga, de que mereces aprobar ese examen que vas a hacer, de que mereces que ya la seguridad social te haga el trámite que te tenía que hacer. Y piensas que lo mereces porque estuviste con Dios y te esforzaste en buscarle esa mañana. Y no es verdad, no es verdad. De la misma manera que tampoco es verdad que si un día sonó el despertador y dijiste, ay Señor, 10 minutitos más, luego oro, pero esos 10 minutitos se convirtieron en 40. Saliste corriendo al trabajo sin lavarte los dientes, sin ducharte, sin orar,
porque llegabas tarde y ese día dices, ay Señor, ten misericordia de mí, que no me pase nada malo porque no he orado. No, Dios no es así. Ni te va a dar más porque tú le buscaste una mañana, ni te va a maldecir porque tú no le buscaste una mañana. Es que Dios no es así. Dios no se condiciona por tu esfuerzo. En el mundo las cosas funcionan así, en el reino de los cielos no. No es así, es por fe y es por gracia. Y qué difícil que estos fariseos reconocieran a Jesús, porque Jesús les rompió todos los esquemas, todo era por gracia. Jesús iba a cargar con todos nuestros pecados, faltas, delitos, infidelidades, maldades, y a cambio, ¿de qué? De absolutamente nada, solamente de creer. Mira, cuando estaban tomando la última cena los discípulos, el Señor les dijo, esta noche os vais a escandalizar de mí. Y saltó Pedro, el discípulo impetuoso. Señor, si es necesario, yo moriré contigo también. Yo no me voy a escandalizar de ti. Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. No. Si hace falta, yo muero contigo. Y dice la Biblia que todos los discípulos dijeron lo mismo. Si hace falta, morimos contigo. Si te van a matar a ti, yo me pongo en medio. Ahora, sabemos que unas horas después, en el huerto de Getsemaní, vino Judas con todo el Sanedrín y toda la gente que querían atrapar a Jesús. Y en cuanto apresaron a Jesús, ¿qué dice la Biblia? Todos los discípulos le abandonaron. ¿Tú serías mejor que esos 11 que quedaban allí? ¿Tú crees que tú y yo hubiéramos aguantado el tipo allí? Que me maten a mí también, con mi Señor. Yo muero por Él o con Él. Bueno, esos hombres habían visto milagros, habían visto la ternura de Jesús, la firmeza de Jesús, habían visto cómo Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, habían visto multiplicar la comida, habían visto cosas sobrenaturales. Habían visto la gran misericordia, el tacto que tenía Jesús con la mujer samaritana, con el ciego en el camino. O sea, un hombre especialísimo, pero a la hora de la verdad, todos le abandonaron. Por algo será que Dios nos dice hoy, ojo con las cosas pequeñas, porque tú y yo no somos invencibles. Tú y yo tenemos un eslabón débil en nuestra existencia y es nuestra carne. La carne es débil y por la carne nosotros fallamos. Y Dios lo que nos está diciendo es, mira, vamos a minimizar los riesgos. Cuídate de la levadura de los fariseos, no seas un religioso. Yo te invito a que busques esa predicación ahí en el YouTube de nuestra iglesia CCI Madrid y escuches esa predicación. Mata al fariseo que llevas dentro. Porque ahí vas a ver una cantidad de listas. Estoy seguro que todos nosotros nos identificamos en más de un punto con aquella predicación. Cuidémonos. Ahora, también estaba la levadura de los saduceos. Los saduceos eran algo así como los liberales modernos, donde hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y entonces ellos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían que había vida eterna. Es decir, aquí yo me lo guiso y yo me lo como y después ya nada. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. No, o sea, ellos no creían en la resurrección ni en la vida eterna. Eran celosos de los milagros que hacían los apóstoles. Ya después de muerto Jesús y resucitado, los apóstoles son investidos de poder y ellos están haciendo milagros como hacía el Señor. Y los saduceos eran celosos y echaron varias veces a la cárcel a los apóstoles. No creían en el mundo espiritual. Ojo, nos tenemos que cuidar de esta levadura. Ellos no creían en la existencia de los ángeles, no creían que el ser humano fuera cuerpo, alma y espíritu, como nos dice Pablo. Y ellos no creían ni en la guerra espiritual, ni en el mundo espiritual, no creían en nada de eso. Y el Señor dice, tenemos que cuidarnos de todo esto. Ellos eran parte de la aristocracia de aquel tiempo. Y
¿qué creían ellos? Ellos creían que como ellos eran ricos, es porque tenían el favor de Dios. Como eran de la aristocracia y lo más importante no era la vida eterna, porque para ellos no existía, sino que lo que tú eres aquí y ahora, eso es lo que está demostrando si tú estás siendo bendecido por Dios y estás cerca de Dios. Si tú eras rico, si tú tenías posición, si tú tenías acceso a las altas instancias, socialmente hablando, eso era porque Dios te estaba bendiciendo. Y el que era un pobre agricultor, alguien sencillo de la calle que no pertenecía a la aristocracia, era porque no era favorecido por Dios. Claro, cuando viene el Señor Jesús y el Señor Jesús abre el evangelio a todo el mundo, al rico y al pobre, al griego y al judío, al samaritano y al judío. Cuando el Señor le abre el evangelio a todo el mundo, la gente está feliz, porque entre fariseos y saduceos había muchos que se sentían totalmente excluidos del evangelio. Pero el evangelio de Jesús era para todo el mundo, para todo el que quisiera venir a él. Entonces, ellos no creían en la vida eterna, no creían en la vida espiritual. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como hacían los saduceos. Para los saduceos lo más importante era tener el éxito en esta vida. Era tener un título, tener una posición social, tener un reconocimiento, tener un estatus, tener dinero, tener posesiones. Eso era para ellos la señal de que Dios estaba con ellos. Y ojo, porque hoy en día esa levadura está metiéndose en nuestras iglesias. Hay mucha gente que sigue pensando que Dios es el banquero que me tiene que dar estatus, porque si no, no soy bendecido. Y eso es una levadura muy peligrosa. Hay una doctrina, hay una corriente en el mundo cristiano que se llama el Kingdom Now, el reino ahora y aquí, donde la gente cree que somos nosotros los que estamos trayendo el reino de Dios a la tierra y que somos nosotros los que tenemos que estar ocupando todas las posiciones, porque si no, Dios no está con nosotros. Y eso es muy peligroso. Y yo no digo, evidentemente habrá hombres que Dios elige para determinados propósitos en lugares que son inaccesibles para la gran mayoría de nosotros. Pero no todos estamos llamados a eso. Si Dios no te puso en el Congreso de los Diputados, pues tu congreso es el edificio donde vives, la oficina donde trabajas, el aula donde vas a clase con 30, 40 o 50 alumnos más. Ese es tu congreso de los diputados. Si Dios no te hizo youtuber, pues tus seguidores, tu influencia tiene que ser para el entorno que está cerca de ti. Si Dios no te hizo futbolista ni cantante, que llegues a miles de personas y que dices una palabra y todo el mundo se asombra, entonces no pasa nada. Dios te llamó a otro ambiente. Sé fiel en lo muy poco y haz lo que tienes que hacer en el lugar donde Dios te ha puesto. Mira, para lo que Dios te ha llamado, Dios te ha dotado y te ha capacitado. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes la llenura del Espíritu Santo, pero está en tu responsabilidad. Como aquellas 10 vírgenes, que 5 fueron sensatas, obedientes, Mateo capítulo 25, y llenaron sus vasijas de aceite. Cuando llegó la noche, cuando llegó el tiempo en que llegaba el esposo, ellas todavía tenían sus lámparas encendidas. Y la siguiente parábola que nos cuenta Mateo 25 es la de los talentos. Y termina una y sigue la siguiente y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un señor que le dio a uno 5, o sea, están ligadas las dos. Y los talentos que nos enseña, que si yo soy bueno y fiel con lo que Dios me ha dado, yo entro en el gozo de mi Señor.
entro en las bodas. Soy como las 5 vírgenes sensatas que obedecieron, que mantuvieron sus vidas con aceite, y por eso su lámpara nunca se apagó. La lámpara representa la revelación para cada momento de la vida, para que cuando Dios interviene en algo, tú sepas reconocer que es Dios que está interviniendo. Pero si no tienes la lámpara encendida, Dios está actuando y tú no te enteras de nada. No te involucras porque dices, esto no va conmigo. Y sí, era la ola de Dios para que tú entraras en ella. Y están ligadas esas 2 parábolas. Entonces, la levadura de los saduceos, que solo piensan en el éxito aquí y ahora. Solo piensan que Dios me tiene que bendecir, me tiene que prosperar, me tiene que hacer grande económicamente, porque si no, es que Dios no está conmigo. Y quiero deciros que no siempre es así. Dios no se ha comprometido a enriquecer a nadie. Es más, Dios nos enseña en su palabra que los hombres ricos tienen muy difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que cambien la confianza en Dios por la confianza en el dinero y en las posesiones que tienen. Porque con el dinero, nos dice la sociedad, podemos acceder a lo que queramos. Podemos ir a un hospital privado, podemos tener un seguro dental, con dinero podemos llevar a nuestros hijos a un colegio bilingüe, podemos mandarlo a la mejor universidad según el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Con dinero creemos que podemos conquistar a la chica de nuestros sueños. Con dinero creemos que podemos comprarnos la casa de nuestros sueños, pero luego muchos ven que esos sueños se convierten en pesadillas, porque tu éxito no va a estar en esas cosas y tu confianza nunca puede estar en esas cosas. El Señor es muy claro en su palabra: cuando tú te mueras, ¿dónde va a quedar todo eso? ¿O acaso tienes la mentalidad de los egipcios, que se enterraban con todas sus riquezas porque decían, si hay una vida después de esta, yo quiero tener el dinerito? Y se enterraban con todos sus tesoros, hasta con sirvientes vivos en sus cámaras. Imagínate qué tipos tan... Y nosotros creemos que vamos a vivir aquí 120, 200 años, 300 años y que nuestra riqueza nos va a acompañar por la eternidad. No digo que seas un conformista, no digo que seas un mediocre, pero tu aspiración en la vida no puede ser movida por la levadura de los saduceos, que solamente pensaban en el éxito aquí y ahora. Si tu alma se pierde, decía el Señor, ¿de qué te habrá servido ampliar los graneros y en vez de una casa tener 2 o 3 o 4 y en vez de un coche tener otro coche y de mejor marca y de más potencia y en vez de una bisutería tener joyas de oro y diamantes? ¿De qué te sirve todo eso si tu alma se pierde? Los saduceos escogieron creer que no había vida eterna porque ellos socialmente estaban en una posición favorable y decían, nos va bien porque Dios está con nosotros. ¿No ves que nos va bien? Tú sin embargo, que estás ahí, que tienes que trabajar la tierra, no, tú no eres nadie. Y excluían a la gente. Pero también tenemos la levadura de los herodianos. ¿Quién era Herodes? Bueno, en la Biblia aparecen varios Herodes. Herodes el Grande fue el rey que gobernaba, sí, podríamos decir que gobernaba. Era un rey un poco de papel, porque Roma ponía sus gobernadores, pero para mantener el estatus tranquilo y que no hubiera revueltas sociales, mantenía a los reyes dinásticos que había en la zona de Israel. Y entonces Herodes el Grande fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años cuando se enteraron que los magos de Oriente se habían ido y que habían visitado al Mesías, etcétera, etcétera. Pero después Herodes el Grande, que tuvo muchas concubinas y muchas esposas, era un hombre sexualmente depravado, pero a niveles demasiado fuertes. Él tuvo 4 hijos y entonces a la muerte de él se dividió su reino en 4
pedazos. Cada uno de esos pedazos lo gobernaba una persona y se le llamaba tetrarca, lo habrás visto en la Biblia. Entonces está Herodes Antipas, era el tetrarca de Galilea cuando el Señor Jesús está siendo juzgado y va a ser muerto, y Pontio Pilatos y Herodes Antipas tienen una conversación, y Herodes Antipas era un hombre igual de perverso sexualmente que su padre Herodes el Grande. En cierta ocasión Juan el Bautista le exhortó y le dijo: oye, Herodes, tú no puedes tener un lío con la mujer de tu hermano, que era otro rey. Y dice: no puedes tener un lío con la mujer de tu hermano, eso es pecado, eso está mal, no puede ser. Y entonces Herodes Antipas le tenía como un poquito ahí de manía y lo tenía encarcelado, para que se calle, para que no me ande criticando. Y en una fiesta del rey bailó la hija de Herodías, que así se llamaba, con la que tenía el lío, su cuñada Herodías. Entonces bailó la hija y fue tan sensual, fue tan bonita, que Herodes le dijo: pídeme lo que quieras. Y entonces la chica dijo: lo que quiera. Y fue y consultó con su madre. Y Herodías le dijo: pídele la cabeza de Juan, vamos a acabar con este que todo el tiempo nos martiriza y nos dice que estamos en pecado. Y qué pena, mira cómo murió Juan el Bautista, por el capricho de una niña en minifalda. Y era un siervo de Dios. Y dice la Biblia que de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. Si la teoría de los saduceos fuera correcta, si la levadura de los saduceos es la que nosotros necesitamos, Juan el Bautista nunca habría muerto de esa manera. ¡Qué vergüenza! En un calabozo, un soldado le cortó la cabeza por el capricho de una niñita que estaba encandilando los ojos de un hombre perverso sexualmente. ¿Te lo puedes imaginar? O sea, tú piénsalo por un momento. Qué cosa tan, qué humillación, qué humillación. Herodes, la levadura de los herodianos, nos está hablando de toda esa impureza sexual que también debe de ser para nosotros de mucha vigilancia. Nosotros tenemos que cuidarnos de esa levadura. ¿Por qué? Porque esa levadura tiene unas características muy concretas. Es una levadura que trae mucha destrucción, destruye tu identidad, destruye tu propia sexualidad. Es una levadura que trae mucha culpa a las personas, a los hijos de Dios. Y esa levadura, una vez que empieza a actuar en un creyente, el creyente se cree totalmente desautorizado por Dios, totalmente excluido de la presencia de Dios y del favor de Dios. Es una levadura que rompe matrimonios, es una levadura que acaba con la juventud de muchos, niñas que pierden la virginidad, jóvenes y adolescentes que son confundidos en su identidad sexual, entran en el lesbianismo, entran en homosexualismo por esa levadura, que la vemos claramente en nuestra sociedad, pero vamos, de una manera atroz. Entonces, el Señor nos dijo: cuidaos de esa levadura. Quiere decir que yo como creyente tengo que ser especialmente cuidadoso en detectar cuándo esa levadura está empezando a tocar mi vida. Y fíjate que la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta, es un símbolo, ¿verdad? La levadura representa el pecado y los judíos tenían la orden de, en esa semana de panes sin levadura, quitar todo resto de levadura que hubiera en la casa. Enseñando a la gente, Dios enseñando a la gente que siempre estén como alerta y que no consientan ni siquiera un poquito de levadura, porque un poco de levadura acaba afectándolo todo. Entonces, en esa fiesta nosotros entendemos que tenemos que estar revisando nuestra vida constantemente.
¿Qué está afectando hoy mi sexualidad? Mira, es curioso, pero cuando hacemos el curso de los 12 pasos de sanidad, llega un momento crítico que son las lecciones sobre sexualidad. Hay 2 lecciones de sanidad sexual, 2, porque es un área de mucho calado. Y cuando llegan esas lecciones, muchos abandonan. De repente ya, no, que no voy al curso, no, que me salió un trabajo, que me quedé dormido, que me duele la cabeza, que me he desanimado, lo que sea, porque el diablo el diablo nos hace un abanico de ofertas para que tú no tengas sanidad sexual. Qué impresionante, cómo nos condiciona el área sexual. Hay pecados que no nos parecen tan sucios. A veces mentimos y decimos, bueno, Señor, perdóname que mentí. Pero cuando hay un pecado sexual, cuando un hombre o una mujer ve pornografía o fornica con una persona sin estar casado o se mira con lascivia a alguien que no es su cónyuge y de repente el sentimiento para ese creyente es como, qué cosa tan sucia. Y sin embargo, es lo mismo que una mentira. Cada cosa tiene consecuencias, evidentemente, pero a los ojos de Dios la gravedad es la misma, Y sin embargo hay muchos creyentes que dejaron que la levadura herodiana acabara infectando su vida. Y esas personas no se dan ni cuenta, pero tienen doble lenguaje, miran con un descaro tremendo, están todo el tiempo como la sociedad, hipersexualizados, todo gira alrededor de lo mismo. Y el Señor dice, cuidaos de la levadura de los herodianos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 5:8, lo hemos leído antes, de la levadura de malicia y de maldad. Dice, celebremos la fiesta, no está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, ni está hablando en general de nuestra forma de vivir. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, debería de haber en nosotros un anhelo, una aspiración, un deseo de vivir sin pecado. Pasar un día entero, 24 horas, y que tú digas, Señor, hoy no me he quejado, Señor, hoy no he mentido, Señor, hoy no he robado, Señor, hoy no he mirado a ninguna mujer, Señor, hoy no he codiciado nada de lo que tiene mi amigo o mi vecino, Señor, hoy no he murmurado, Señor, hoy no he pecado. Debería haber en nosotros un anhelo de vivir de esa manera. Pablo dice, celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Un día entero en el que digamos, Señor, hoy he sido humilde todo el día. Todo el día. Fui al autobús y el del autobús me miró mal, pero yo dije, Señor, ten misericordia de él. No lo critiqué en mi corazón. No dije a mi jefe nada malo. No hablé mal de otras personas. No pensé mal aquí dentro. Mi jefe es un idiota. Mi jefe me roba. Mi líder no tiene ni idea. No pensé nada malo en 24 horas. Nada malo. El profe me tiene manía. ¿Sí? No pensé nada malo, 24 horas. Debería haber en nosotros esa aspiración. Comenzar un día y decir, bueno, Señor, voy a ver cuánto récord consigo hoy de vivir sin levadura en mi vida. Voy a mirar cuánto tiempo permanezco en comunión con Dios. Cuánto tiempo permanezco con mi corazón libre de contaminación. En el contexto de la carta a los Corintios, cuando Pablo habla de esa fiesta sin levadura, había un hombre que se había acostado con su madrastra, había tenido relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia de Corinto
estaba viendo eso, era un pecado público, era un pecado conocido por todos, pero lo más tremendo es que era un pecado que lo estaban tolerando. Y ese era el pecado de Corinto, tolerancia al pecado. El pecado de Corintio era tolerancia al pecado. Y cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Corinto, evidentemente la escribe primero a los pastores y líderes de la iglesia. Y les dice, oye, ¿qué os está pasando? Estáis mirando para otro lado. No deberíais jactaros de lo que está ocurriendo en vuestra iglesia. Más bien deberíais apartar a ese tipo. Y Pablo utiliza una expresión muy fuerte. Dice, deberíais entregarlo a Satanás. Y muchos teólogos han elaborado propuestas qué significa entregar a Satanás, pero no es la única vez que aparece en la Biblia esa expresión, entregar a Satanás. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, mira, esta persona, si no se corrige, si no quiere reconocer su pecado, si no está dispuesto a arrepentirse, tenéis que poner una barrera de protección porque va a acabar contaminando toda la iglesia. Y eso se va a convertir en todo menos en una iglesia. Entonces tenéis que hacer algo. Tenéis que exhortarle, tenéis que corregirle, tenéis que disciplinarle. Y si aún así no quiere reconducirse, entonces déjale que viva su vida. Entrégalo a Satanás. Él dice en la segunda carta a los Corintios que quizás su alma se salve, porque no depende del pecado de una persona en el día de hoy si se salva o no. Depende de si ha recibido a Cristo, si tiene a Cristo. Y alguno dirá, pero si tiene a Cristo puede pecar. Claro, aquí me ves, mira, yo soy el primero y tú el segundo. Se ha dicho de paso. Claro que se puede pecar, por supuesto. Por supuesto, aspiramos a no pecar. Aspiramos a tener días, semanas sin pecar. Claro que sí. Pero hay ese conductor que se nos atraviesa. Hay ese árbitro que no pita el penalti. Ay, esa mujer que nos corrige al llegar a casa. O ese marido que no ayuda. Y enseguida, ¡paz! Todo a la porra. Nuestro récord se deshace en un segundo. Claro que pecamos. Y hay gente que incluso puede estar atada a un pecado. Por supuesto que sí. Pero lo que Pablo está diciendo es, mira, hay que actuar. Eso no se puede hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda no soluciona nada, porque un poco de levadura acaba contaminando a mucha gente. Es como el pecado de murmuración. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento vemos que era tan radical con el pecado de la murmuración? Murmurar es hablar de alguien cuando no está esa persona. Hola, ¿estamos aquí todos? Hablar mal de alguien cuando no está esa persona delante. Eso es murmurar. Y hay gente que murmura, parece que se entrenan en murmurar. Y algunos encima creen que están hablando bien y que no pasa nada. Bueno, pues en el Antiguo Testamento vemos que la murmuración era uno de esos pecados que Dios decía, peligro, peligro, hay que actuar, hay que intervenir. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se pone a murmurar en un momento, en cuanto oyen a otro murmurar. Los 10 espías que fueron a reconocer Jericó y la tierra prometida, los 10 convencieron a todo el pueblo de que la tierra prometida no valía nada. Pero Dios había dicho que era una tierra preciosa, fructífera para ellos, la adecuada para ellos. Pero 10 personas murmuraron y convencieron a todas las tribus de Israel. ¿Te das cuenta del poder que tiene la murmuración? Por eso Dios castigó severamente a los murmuradores. Entonces, mira, para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a la iglesia de Tiatira, que toleraba el pecado de Jezabel. ¿Cuál era el problema? El pecado de Jezabel, sí, eso era un problema, pero mayor problema era que toleraban el pecado. Miraban para otro lado, no, aquí no pasa nada, aquí no hay problemas. ¿Y cuántas veces hacemos eso con nuestros hijos, por ejemplo? Sabemos que tienen un problema, vemos que no están funcionando bien, vemos que no oran, pero nosotros padres a veces hacemos así, bueno, a ver, sí, bueno, yo le veo que
todavía me saluda por las mañanas, está bien todo, no hay problema. Y no nos saltan las alarmas. Y si saltan las alarmas, les ponemos un cojín encima, no queremos oírlas. El problema de la levadura de malicia y de maldad es tolerar el pecado, no hacer nada al respecto del pecado. Dice 1 Corintios 5:2, les dice Pablo, ¿no estáis envanecidos? Deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de nosotros aquel que se acostó con su madrastra, porque no habéis hecho nada al respecto. ¿Sí? Y mira, la iglesia, familia, la iglesia no pertenece al mundo. La iglesia no pertenece al mundo. La iglesia es de Dios. Quiero que te quedes con esto. La iglesia es de Dios, no pertenece al mundo. Por lo tanto, puede estar en el mundo, porque somos tú y yo, los que somos iglesia, pero no pertenecemos al sistema del mundo. El mundo dice, no, tú eres libre con tu cuerpo. No, yo no hago daño a nadie. Yo soy dueño de mi cuerpo, dicen las que abortan, ¿no? Yo soy dueña de mi cuerpo. Eso dice el mundo, pero nosotros no nos podemos parecer al mundo. El mundo legisla el pecado, por ejemplo, el aborto o el matrimonio gay. Es aprobado por la ley. El mundo lo legisla, lo defiende. Es más, castiga al que vaya en contra de eso. El mundo aplaude el pecado. Hay un día que se llama el Día del Orgullo Gay y se llenan las ciudades y los eventos y están celebrando eso que la Biblia llama pecado. Eso es el mundo. Nosotros no podemos parecernos al mundo. Nosotros tenemos que no tolerar el pecado. Algo hay que hacer con el pecado. El pecado lo único que puede hacer en tu vida es destruir. El pecado no te añade nada, el pecado solo te resta cosas. El pecado no te va a hacer nunca más santo, todo lo contrario. El pecado te va a querer diluir tu santidad. Mira, Jesús, nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, Él se sentaba a comer con prostitutas. Él se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos, que eran los más tiburones de toda la sociedad. Él se sentaba a comer con fariseos también y con saduceos. Él estaba en medio de ese ambiente, pero nunca se asimiló a ellos, porque él sabía muy bien que su familia, su círculo más cercano, tenían que ser los que hacían la voluntad de Dios, los que temían a Dios. Entonces, no es que Jesús se sentaba a comer con una señora de mala reputación y si la señora no quería saber nada de Jesús, al día siguiente volvía y se sentaba con ella, ¿no? Él se sentaba con uno y con otro, pero a todos les decía que tenían que arrepentirse. Y el que no quería, bueno, pues tú sigue tu camino. Es que lo mismo le dijo el Señor a los discípulos cuando los mandó de dos en dos a evangelizar. Oye, cuando entréis en una casa, si os reciben, gloria a Dios, ahí reposad y comed y dormid para emprender el camino al día siguiente. Pero si no quieren recibir el evangelio, hasta el polvo de los pies tienes que sacudir. No seamos tan humanistas de pensar que es que en la iglesia cabe todo el mundo. No, en la iglesia puede entrar todo el mundo, pero tendrán que salir o nunca van a pertenecer los que no quieren convertirse. No seamos tan humanistas, por favor. La iglesia no es de este mundo. El Señor Jesús dijo en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, mi amigo. Esos son con los que yo abro mi corazón, con los que yo comparto todo el tiempo, día, mañana, tarde y noche. Pero los que no hacen la voluntad de mi Padre van a tener su oportunidad de arrepentirse, pero si no la toman, jamás serán mis hermanos. No van a ser de mi familia.
Entonces, los fariseos eran expertos en ocultar el pecado, pero el otro extremo es que esté el pecado ahí y lo toleremos como si no estuviera. Nosotros en CCI no vamos a tolerar el pecado. Solo podemos hacer una cosa con el pecado, y es llevarlo a la cruz, confesarlo. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué formas tengo de tolerar el pecado? Y con esto vamos a terminar. ¿De qué maneras puedo estar yo tolerando el pecado? ¿Cómo sé si estoy tolerando el pecado? Lo acabo de decir. Primero, ser humanistas, poner al hombre por encima de Dios. Una cosa es poner al hombre por encima de la ley de Dios, otra cosa es poner al hombre por encima de Dios. No, Dios está por encima. Entonces, la iglesia no es una ONG. ¿En qué sentido? La iglesia no es simplemente vamos a dar bocadillos y vamos a dar ropa y zapatos y medicinas al que necesita. La iglesia lo que tiene que dar es el evangelio. Y si doy ropa y si doy medicinas y si doy banco de alimentos y lo que tú quieras, tiene que ser como una llave para poder llevar el evangelio. No puede ser el fin llevar solamente las cosas materiales, porque entonces la iglesia se vuelve humanista. Entonces la iglesia empieza a tolerar el pecado. No pasa nada porque estamos dando de comer a los pobres. Ya, pero ¿y entonces? Si nunca se arrepienten, si no le dices que vivir bajo el mismo techo sin casarse está mal a los ojos de Dios, ¿de qué sirve que le des alimentos? Otra manera de tolerar el pecado es quitarle gravedad a las cosas que Dios dice que son graves. Si Dios llama a algo pecado, tú y yo, lo mejor que podemos hacer es llamar a eso pecado. No hay más. Y Dios, que es un Dios de gracia, nos dará la gracia para salir de todos los pecados. Por supuesto que sí. Otra manera, no hacer nada por corregir y por obstaculizar el pecado. Tenemos que poner remedios y barreras al pecado, todas las que estén a nuestro alcance, todas. La Biblia nos cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y 3, la historia de un sacerdote de Israel que se llamaba Elí. Y Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes con él en el templo, en el tabernáculo. En aquel tiempo no había templo sino tabernáculo. Y Elí sabía que sus hijos se comían las ofrendas que tenían que ser sacrificadas para Dios. Y Elí sabía que sus hijos se acostaban con las mujeres que iban a hacer allí limpieza en el tabernáculo. Y él lo único que hizo, y no fue suficiente, fue decirles: oye, hijos míos, que es que me están diciendo que os portáis mal. Ah, no, papá, son habladurías, tú no hagas mucho caso. Y ya, y se conformó con eso. ¿Y sabes lo que pasó? En un mismo día murieron todos, los hijos y el padre. Y Dios le dijo a Elí: has honrado más a tus hijos que a mí. Qué cosa tan tremenda. Padres de familia y por supuesto los líderes y nosotros los pastores estamos comprometidos en poner todas las barreras que estén en nuestra mano para evitar el pecado. No queremos ser indulgentes, no queremos ser flojos con eso. Tenemos que ser estrictos, radicales, primero con nosotros mismos, pero también haciendo todo lo que sea posible para ayudar a alguien a salir del pecado. Mira, a veces vienen los líderes y me dicen: mira, tengo que hablar con un discípulo porque está en un problema, está en un pecado, está haciendo algo mal y no sé muy bien qué decirle. Digo: mira, lo primero que le vas a decir es que tú le quieres, y porque le quieres le vas a ayudar a salir y a veces incluso a señalar el pecado en el que está, porque le quieres. Porque si miras para otro lado, no le estás queriendo.
por amor, por amor. Mira, el hombre, el joven rico, vino a Jesús y se arrodilló. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Mira, ahí tienes los mandamientos, le dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mientas, no adulteres. Y él dice, mira, todos los mandamientos que le dijo Jesús estaban relacionados con la gente. Eran los mandamientos que llamamos horizontales, hacia nuestro prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Y dijo el joven rico, Señor, desde jovencito, desde niño, desde bien pequeñito, a mí me han enseñado eso mis padres y eso lo hago. Y el Señor Jesús no le dice, no, tú eres un mentiroso, no lo haces todo. No. Él le dijo, muy bien, entonces solo te falta una cosa. Y el dato que nos da la palabra de Dios en los evangelios es que dice la Biblia que Jesús, amando a ese joven, porque lo veía en una ceguera, que no veía su propio pecado. Ese joven no veía que su ídolo era el dinero, porque era rico y confiaba en el dinero. Y dice la Biblia que Jesús, amándole, le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Se fue triste. Pero ¿por qué le dijo Jesús eso? ¿Por qué le dijo Jesús eso? ¿Es porque Jesús era muy tiquismiquis? ¿Es que Jesús le quería hacer la puñeta ese día? Amándole, le dijo, mira, porque te amo, te voy a ayudar a que abras los ojos. Tienes un problema serio y es que amas el dinero. Amas a Dios, pero el dinero está por encima y no puede ser. Y a veces nosotros en la iglesia, cuando tenemos que corregir a alguien, tragamos saliva porque nos es difícil. Pero ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Tenemos que estorbar el pecado. Tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para que el pecado no crezca entre nosotros. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, Padre,